Compañero presidente Rafael Correa, te escuchamos. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos, un abrazo a las compañeras, compañeros de la mesa directiva. Agradecerles por esta invitación, agradecer al señor gobernador de Puebla por ser anfitrión, agradecer a la gente que se echa el equipo al hombro. Nosotros disfrutamos del esfuerzo de esa gente, como Ernesto Samper, como Marco Enríquez o Minami, que hacen un trabajo extraordinario para que este grupo sea realidad y que llenó una necesidad urgente, atendió una necesidad urgente, llenó un espacio que era necesario completar hace mucho tiempo, un espacio de unidad, de coordinación del progresismo latinoamericano. Esa era una de nuestras grandes fallas. No estábamos en contacto, no teníamos comunicación, no pensábamos juntos. Ahora en unidad avanzamos. ¿Y por qué el progresismo? Muchas veces se dice, para criticarnos, para desmerecernos, ¿dónde ha funcionado el socialismo? Y aunque hay respuesta a esa pregunta, la pregunta pertinente para América Latina es ¿dónde ha funcionado el capitalismo liberal, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje? Llevamos 200 años en el subdesarrollo, ya son suficientes. Repetir lo mismo de siempre, lo mismo es lo peor, como decía Einstein, es insanidad. Y Ernesto decía que yo manifesté que América Latina está viviendo no un cambio de época, no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. En verdad es un libro bastante malo, así que no te lo recomiendo. Pero eso lo dije en un momento de mucho optimismo, ¿no? La época dorada de América Latina, después de tanta desolación neoliberal de los 90, ganó Hugo Chávez en el 98 en Venezuela, del 2002 al 2012, 14 coinciden muchos gobiernos progresistas, sobre todo en Sudamérica, es la época de oro de Sudamérica. Crecemos más que el resto del mundo, reducimos pobreza, reducimos desigualdad, hay presencia mundial con dignidad, con soberanía, y tal vez ingenuamente pensamos que era irreversible. Y hablamos de eso, ¿no? Es una época de cambio. Yo diría ahora que estamos en una época de disputa. América Latina está en disputa, la realidad fue muy dura, el golpe de Estado contra Dilma de 2015, la pérdida democrática en Argentina, pero no hay democracia real, mientras existe esa obscena intromisión de la prensa en la vida política latinoamericana, ¿no? Pero política partidista, ¿no? Política en el buen sentido, la traición en el 2017, Lenín Moreno en Ecuador, que entregó al país a las garras de lo más rancio de la oligarquía, de los poderes fácticos tradicionales de Ecuador, el golpe de Estado contra Evo, que después fue arrasado por la voluntad popular felizmente. Estamos en disputa, hoy hay una segunda ola progresista en buena hora, pero no hay que descorazonarse. Recordemos de dónde venimos. En los 90, yo recuerdo que en mi país, en las segundas vueltas electorales, hubo 3 elecciones, 3 segundas vueltas, balotaje. En las 3 era derecha contra derecha. Hoy demostramos que la izquierda disputa el poder y que es una izquierda exitosa. Pero estamos en un momento de disputa y por eso la unidad es más urgente que nunca. Los ejes de este encuentro, integración, otra forma de unidad, pero integración progresista, integración como pensaron nuestros libertadores, nación de naciones, ciudadanos de Sudamérica, Latinoamérica, no la integración de la derecha que solo busca integrar mercados y no convertirnos en ciudadanos sino en consumidores. La transición ecológica, entendiendo que tenemos urgencias como superar la pobreza, que todavía tenemos patologías del siglo XIX, que son verdaderos crímenes, cuando se mueren nuestros niños de gastroenteritis, diarreitas, superadas en países desarrollados. Entonces, que esa transición ecológica debe también significar beneficio para nuestros pueblos. Ustedes no le pueden pedir a una familia pobre, sin empleo, que vive al lado de un bosque, que no tale el bosque, lo va a talar, hagan lo que hagan. Se requiere mejorar los niveles de vida y eso el mundo lo tiene que entender y ahí podemos presentar muchas propuestas innovadoras. Y por supuesto, otro eje, como siempre, del progresismo, es luchar por las causas justas, causas clamorosas, como el bloqueo de Cuba, criminal, irracional, que no puede ir un día más, que es solo prepotencia de los grandes imperios, como el bloqueo a Venezuela, como el entierro en vida de Julian Assange, periodista por haber dicho la verdad, cuya cárcel y posible extradición y condena es una derrota, derrota a la razón, derrota a la verdad, derrota a la justicia, derrota a la propia libertad de la que tanto hablan
los neoliberales, en este caso la libertad de prensa, libertad de pensamiento. Y estamos en un sitio histórico. Un abrazo a la ciudad de Puebla que nos recibe, símbolo de eso que te decía, una región en disputa. Aquí fue la tercera conferencia episcopal. Lean esos documentos, año 79, el año 68 la segunda, Medellín, Puebla, cuando la iglesia latinoamericana hervía por hambre de justicia. Luego vino la reacción conservadora en los 80 o 90, la encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II, que entierra la teología de la liberación, legitima el neoliberalismo. Pero hoy también, nuevamente tenemos encíclicas como Laudato Si, como Fratelli Tutti, de ese gran Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Eso refleja también bastante bien la disputa que vive la región. Revisen todos hermanos, Fratelli Tutti, que es verdaderamente una condena al neoliberalismo y lo que hemos sufrido como región estos últimos años. Agradezco a todos su presencia, un saludo al presidente Bernardo Arévalo, de nuestra querida Guatemala, país tremendamente sufrido, maltratado. Tal vez las dictaduras más brutales se dieron en Centroamérica y en Guatemala particularmente, pero como son países pequeños, son masacres, genocidios, atentados a los derechos humanos muy poco conocidos. Y esperamos pronto darles buenas noticias a Ecuador con la victoria el 15 de octubre de Luisa González y Andrés Arauz, y pese a que todos se han unido contra nosotros, esperamos el 15 de octubre darles grandes noticias a nuestro pueblo y a toda Latinoamérica. Y junto con Claudia Sheinbaum, el próximo año América Latina tenga 2 nuevas mujeres como presidentas de la República para satisfacción de María José. Yo creo que es tiempo de mujeres. Muchas gracias. Gracias, presidente. Quiero